Hola, ¿qué tal? Por este medio les doy la más cordial de las bienvenidas a esta octava Semana Nacional de las Ciencias Sociales, convocada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. El día de hoy tenemos la segunda de las sesiones del conversatorio virtual Turismo y Estudios decoloniales en México, una actividad que propusimos con el objetivo de incentivar el intercambio y divulgación de conocimientos en el tema de la decolonialidad en los estudios de turismo en México entre público con interés en este tema. En este caso, la actividad es coordinada por la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de dicha universidad y la Universidad Autónoma de Occidente por su unidad regional Mazatlán. También contamos con la participación de la Universidad Mesoamericana. Entonces, el día de hoy vamos a conversar con la candidata doctora Alejandra de María Hernández González en este conversatorio sobre epistemologías decoloniales y de género en el turismo de base local. En la primera sesión de este conversatorio tuvimos la presencia de la doctora Rebeca Osorio González, quien nos fue llevando de la mano a irnos adentrando al tema de los estudios decoloniales en el turismo. En esta ocasión me permito presentar a la candidata doctora Alejandra de María Hernández González. Ella es licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera por la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo. Es máster de Empresas y Mercados Turísticos por la Universidad Antonio de Nebrija, con sede en Madrid, España. Y es egresada del Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Fue becaria del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para llevar a cabo estos estudios de doctorado. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad Mesoamericana. Ha sido también docente e investigadora en diversas universidades públicas y privadas de nivel superior y posgrado, casi todas ubicadas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. A nivel nacional ha participado como investigadora con el Centro Nacional de Investigación Turística, CENIT, además de otras instituciones. Es autora de artículos y capítulos de libros relacionados con la investigación en turismo. Igualmente, ha sido ponente en congresos, en seminarios y foros, tanto a nivel nacional como internacional. Y desde el 2019 es miembro regular de la Academia Mexicana de Investigación Turística, AC, así como integrante del Sistema Estatal de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son género y turismo, turismo de base local, turismo indígena, impactos sociales derivados de la actividad turística. Entonces, bueno, como pueden ustedes ver, tiene una trayectoria muy interesante y por eso le vamos a pedir que nos comparta parte de esa trayectoria en este conversatorio sobre las epistemologías decoloniales y de género en el TPL. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, queremos ya entrar en materia en este conversatorio y preguntarte concretamente si se habla de una mirada o es una perspectiva o es un enfoque o si es un giro. ¿Cómo defines lo decolonial cuando desde el turismo nos aproximamos a esto? Adelante, por favor. Buenos días, doctora Isis. Un gusto poder compartir con ustedes, un gusto poder compartir contigo este espacio. Y bueno, yo definiría este término de colonial como un giro epistemológico, sobre todo por esa perspectiva crítica y este enfoque del análisis centrado en poder develar y desafiar estructuras de poder. Estas estructuras de poder, este conocimiento, esta, este ser
a partir de de la colonialidad, que se mantiene en diversos espacios, pero además que pues es heredado después del fin de varios imperios, ¿no? En el caso de América Latina, de otros territorios, y sobre todo que busca poder desnaturalizar ese orden racial, epistemológico, para poder abrir una perspectiva, una epistemología, con una mirada hacia nuevas formas, a una interpretación de vida distinta a partir de estos conocimientos ancestrales, de estos territorios donde permanecen estos saberes y, sobre todo, a partir de un giro epistemológico que nos orienta, pero también nos exige esa mirada hacia otras realidades y otras posibilidades de explicar estas realidades. Entonces, yo sí definiría más un giro epistemológico, un giro que parte de esa necesidad de poder explicar las realidades eh, adyacentes en territorios donde aún persiste em, una colonialidad o un colonialismo, perdón, que permea en esas estructuras de poder y en esas estructuras de interrelación entre seres humanos, organizaciones y también, pues, estructuras burocráticas, ¿no? Ok, bueno, Alejandra, y por ejemplo, en este giro epistemológico, como lo acabas de definir, ¿hay algo que es lo que hace que surja esta perspectiva de giro epistemológico de colonial o son una serie de situaciones, de acciones que se van uniendo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, a partir de este giro que comienza, sobre todo en América Latina, ¿no? En ese legado, de colonialismo que seguimos padeciendo, ¿no? Muchos territorios, comienza hacer sobre todo un cuestionamiento de esa persistencia de estructuras, un cuestionamiento de esa persistencia de poder, pero sobre todo, manifestado en 3 ámbitos, en la colonialidad del poder, de esa estructura racial y étnica, una colonialidad del saber, la invalidación de estos conocimientos, de estas lenguas, de estas epistemologías de pueblos no europeos, y una colonialidad del ser. A partir de la deshumanización y la negación de la humanidad, de la humanidad plena de los sujetos colonizados, que afectan la misma identidad, pero que parten de diversas perspectivas, sobre todo desde esta conformación de la teología de la liberación surgida en América Latina, ¿no? En los años 60 y 70, de la teoría de la dependencia economicista, sobre todo, desde el ámbito latinoamericano, y de la filosofía de la liberación, ¿no? Sobre todo pensadores como Enrique Dussel, como este pensamiento indígena y afrodescendiente que postula, e innova en el concepto del buen vivir, pero sobre todo a partir de esta, insistencia en que muchos pensadores latinoamericanos entre principios de los años 90 y de los años 2000, comienzan un diálogo a partir de los cuestionamientos y de, sobre todo, insistir en por qué conocer desde una mirada, eurocentrista,
y por qué explicar desde una mirada eurocentrista lo que sucede en estos pueblos que fueron colonizados, ¿no? Entonces, Aníbal Quijano, con el concepto de colonialidad del poder, Walter Miñolo, con la colonialidad del saber, con insistir en esta en este giro también ontológico, ¿no? A partir del conocimiento eh, europeo, que no nada más es el válido, sino que en ciertos momentos de la historia silencia a otras epistemologías, se van sumando filósofos, investigadores, en esta línea para poder convertir ese giro de colonial en una postura epistemológica válida, pero también permear en otros territorios esta inquietud acerca de la colonialidad en estos tres aspectos, en la colonialidad del poder, del saber y del ser. Y también un aspecto fundamental es el aporte de María Lugones, con el concepto de colonialidad del género, ¿no? Criticando este sistema patriarcal moderno que se impone a partir de concepciones de género no binarias, que han sido todavía documentadas en muchos de estos territorios indígenas, donde permean esas formas de interacción, esas formas de socialización diferentes a lo que hemos conocido cotidianamente o lo que se ha impuesto cotidianamente. Entonces, estos aportes, que no son los únicos, hay más, hay diversos y han ido incidiendo conjuntamente a partir de esa crítica, de esa postura de cuestionamiento y de mantener un solo saber epistemológico, una sola explicación a partir de del colonialismo, incide en que existan estos movimientos, pero también que permitan que la colonialidad tenga un peso significativo en diversos ámbitos, ¿no? Como el ámbito educativo, el ámbito cultural, el ámbito también de salud, comunitario, para discutir esta forma de conocer y de explicar el mundo. Ok, bueno, Alejandra, muchas gracias. Has comentado ahí estas situaciones o dinámicas de la persistencia del colonialismo que aboca o que se aboca y que sostiene esta negación de la humanidad, ¿no? De ese sujeto colonializado. Has hablado de las reivindicaciones del buen vivir, de la situación que marca de manera muy puntual, que se enfatiza de poder, de saber y de ser, que está detrás de esta, pues digámosle, lucha de reivindicación de otras miradas para que tengan cabida en la forma en la que entendemos nuestras sociedades, ¿no? ¿Son estas las principales características de este giro epistemológico de la decolonialidad o hay alguna otra que consideres tú que es significativa? Yo consideraría que también dentro de estas características podríamos encontrar, sobre todo, los planteamientos que nos hacemos. No solo desde el análisis de estas estructuras de poder que sobreviven a este colonialismo, sino, em, qué se decide o quién decide qué es valioso en cuanto al conocimiento, qué es verdadero cuando hemos, trazado una ruta de epistemologías que nos hacen conocer la realidad o observar la realidad y concebirla desde una posición de lo que es valioso, verdadero, humano o, real en cuanto a una mirada
colonizante, ¿no? O colonizadora. A partir de esto, esa característica del giro epistemológico de colonial insiste en decir, em, ¿por qué explicamos una realidad? A partir de un patrón de dominación que ha sido impuesto. ¿Por qué explicamos esta realidad? A partir de un conocimiento que suponemos que es verdadero porque ha sido validado, pero sin tomar en cuenta el conocimiento de los otros, el conocimiento de las otras, de estos territorios que tienen explicaciones diferentes, pero también desde dónde hablamos, desde qué postura hablamos, desde reconocer, no solo reconocer a los otros, sino reconocernos también como otros que pueden tener una explicación distinta a diferentes fenómenos, pero también el cuestionamiento de a quién va a beneficiar este conocimiento o lo que nosotros estamos construyendo a partir de este giro decolonial. No solamente es el cuestionamiento de ese conocimiento colonizante, europeo, eurocéntrico, sino también el mismo cuestionamiento de lo que nosotros estamos formando a partir de ese giro decolonial. ¿Qué tanto esas miradas tienen o pueden caber en diferentes espacios? Y sobre todo cuestionarnos esta idea de progreso, ¿no? Esta, esta razón de un progreso que conocemos o del concepto de progreso que conocemos desde esta postura europea, sino de realmente qué significa para una persona, para una comunidad, para una mujer indígena, para un niño indígena, esa noción de progreso, de un quizá de un buen vivir, de una armonía, de un ser con la naturaleza, esas características de sentido crítico, yo definiría la colonialidad como un cuestionamiento crítico constante, no solo del conocimiento mismo, colonizador europeo, sino del mismo conocimiento que se crea a partir de ese giro de colonial. Bueno, pues muchas gracias. Te vamos ahora a pedir si nos puedes dar ejemplos concretos de cómo aplicamos esta mirada crítica, incluyente y constante que me parece no nada más impacta a quien está siendo investigada, sino también a la misma persona que investiga y a todas estas dinámicas que están presentes cuando generamos conocimiento, cuando construimos el conocimiento. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos en particular y si esta mirada crítica solo se aplica a la investigación o si podemos también aplicarla a la docencia u otras áreas cuando se generan, bueno, relacionadas a la generación de conocimiento? En este sentido, creo que una aplicación práctica viene desde el ámbito educativo, ¿no? Desde el cuestionar nuestro mismo sistema educativo, nuestro mismo sistema de formación que está encasillado a, pues, un proceso más de producción, quizá también, socialización o integración de ciertos, equipos para poder generar y producir bienes y servicios, pero particularmente desde el ámbito educativo, el hecho de poder cuestionar lo que se nos enseña y lo que estamos enseñando, o lo que estamos nosotros construyendo como conocimiento para los alumnos, y nosotros mismos desde ser alumnos, cuestionar esas aplicaciones y llegar a esas realidades es muy importante, sobre todo desde un ámbito educativo, pero también desde una política comunitaria es importante, porque acercándonos a estas realidades conocemos otras formas de organización, otras formas de producción, otras formas de conocimiento y otras formas también
de educación, ¿no? De cómo concebir la educación de los niños, la educación de las familias, de las organizaciones, la intención de formar organizaciones. Entonces, creo que este aspecto político, comunitario, es muy, muy significativo en relación a la aplicación, pero también desde un cuestionamiento a esta lógica de colonialidad. O sea, preguntarnos constantemente, ¿estamos produciendo lógicas coloniales desde las posturas en las que estamos incidiendo en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, en el ámbito comunitario, en nuestras mismas comunidades? Estamos imponiendo una, una relación de poder em, que está permeando, beneficiando a un sector, a un segmento, a una persona, o realmente estamos desafiando esta noción de poder que hemos conocido cotidianamente y que podemos construir a partir de un conjunto de personas, de una noción más comunitaria, de que podamos ganar todos a partir de esa creación de comunidad, de este cuestionamiento político también que incide en desaparecer muchos de estos derechos, de estas garantías a partir de un enfoque que sigue permeando con el colonialismo, pero también de escuchar esas voces, de no solo quedarnos con esa noción, histórica, esa esa mirada desde el ámbito educativo de quiénes son los que han hablado durante muchas décadas, los que han tenido el poder, las historias oficiales, de escuchar esas otras voces y de ser empáticos, de ponernos en la situación de los demás, de tener empatía para entonces conocer otras realidades. Creo que es aplicable en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito social, en el cuestionamiento mismo de nosotros, de cómo conocemos y qué estamos aportando si seguimos perpetuando esas relaciones de poder o estamos siendo partícipes y copartícipes de una sociedad más inclusiva, más justa. Bien, bueno, gracias Alejandra por darnos como este panorama muy, muy general de cómo se va dando, cuáles son las dinámicas que generan esta mirada, ¿no? Que toma la decisión de incidir en lo que ya venimos conociendo, cómo nos venimos educando, cómo venimos comprendiendo el mundo, cómo venimos investigando, cómo venimos armando la comunidad. Me gustaría ahora que nos contaras un poco más sobre cómo este giro epistemológico de la decolonialidad se está introduciendo en los estudios de turismo. Bueno, primero saber si es periférico, si se está presentando o no y con qué finalidad en caso de que se esté presentando, incluso aunque fuera una presencia apenas introductoria, ¿para qué se está usando en los estudios de turismo? En este sentido, el giro de colonial, sobre todo en el ámbito de turismo, concibiendo esta noción también que nos han inculcado del turismo como un efecto multiplicador, como una noción, sobre todo de salvavidas, ¿no? Para muchos territorios, para muchos espacios, y que sin duda alguna en México ha sido fundamental para el crecimiento económico, ha incidido en poder permear como un discurso oficial de que el turismo sí o sí va a ser benéfico. Pero afortunadamente, después de evidenciar esas problemáticas, no solo derivadas del aspecto económico, sino también social y cultural, comunitario y ambiental, han habido muchas voces que han insistido en tratar al turismo desde este giro de colonial
donde se cuestiona sobre todo ese extractivismo y el mercantilismo, ¿no? En decir, ¿por qué se promueven modelos de desarrollo en un mundo distinto donde hay comunidad, donde no sabemos si interesa realmente a una comunidad desarrollar la actividad turística o la comunidad está bien sin el turismo? ¿Por qué insistir en un beneficio económico cuando tal vez lo más relevante puede ser un beneficio medioambiental, comunitario, social, de salud y no el beneficio económico? Entonces, se han venido aplicando, se han venido analizando, se han traído esas teorías y esa epistemología decolonial al turismo, con esta crítica en un principio del extractivismo, con una lucha también en relación a la folclorización y a esa comodificación de la cultura, ¿no? A fomentar el turismo desde la voz de la comunidad y no a la teatralización de esas comunidades que todavía existen, que todavía tienen conocimientos que compartir, que tienen historias, cosmovisiones, que tienen propios estilos de vida y no solo armar productos turísticos desde fuera para el turista. Entonces, ese cuestionamiento es muy, muy importante porque se ha pensado una tradición mercantilista del turismo desde muchos enfoques, pero a partir de la del giro decolonial, empieza ese cuestionamiento de decir, también la comunidad tiene que ser lo principal y ese producto turístico tiene que conformarse a partir de la comunidad, no a partir de la demanda. Y esto creo que ha sido el parteaguas fundamental para poder insistir en ese giro decolonial. Y una postura muy importante también es el enfoque de género, ¿no? No solo esa relación de poder de comunidades con el Estado, de comunidades con instituciones externas, sino también esas relaciones que existen entre las mismas comunidades, y el enfoque de género ha permitido también insistir en que en que el giro decolonial sea analizado para saber cuál es este rol de las mujeres, cuál es la voz de las mujeres y qué es lo que quieren las mujeres cuando incursionan en la actividad turística. Y finalmente, creo que también un aspecto significativo, pues, son, em, las voces, quienes hablan desde la realidad del turismo. ¿Es una narrativa desde solamente el Estado, es una narrativa desde la demanda, o es viable, posible hacer una modificación y que hablen las comunidades? Y tenemos ejemplos en México tangibles, ¿no? Sobre todo la red de turismo comunitario en Oaxaca, los mismos destinos que se autodescriben o se autoconceptualizan como destinos de turismo comunitario, y sobre todo el turismo de base local. Más creo en el turismo de base local con esa noción, con ese interés y esa motivación de ser ellos quien tomen la decisión no solo de su territorio en la actualidad, sino de su futuro y de cómo van a organizarse. Entonces, yo creo que hay un parteaguas en el aspecto teórico que ha insistido en ese cuestionamiento de una narrativa economicista del turismo para pasar a un ámbito práctico en esa toma de decisiones de las mismas comunidades y que ha sido efectiva. Ok, pues muchas gracias, Alejandra. Muy, muy interesante todas estas cuestiones que nos comentas de superar una visión economicista, de incluso el derecho, el respetar el derecho a no querer el turismo por parte de las comunidades o a quererlo, pero con unos modelos que pueden ser distintos a los que son impuestos desde fuera, ¿no? Y ese siempre estar pendiente de cuáles son los impactos que está generando el turismo, eh, que sabemos genera impactos positivos, pero pues que también genera impactos negativos. Si yo, por ejemplo, quisiera comenzar a mirar
la decolonialidad en el turismo, ya sea como estudiante o como investigadora o como profesora? ¿Qué me recomendarías? ¿Cómo puedo yo empezar a darme cuenta de que estoy reproduciendo conocimiento colonializado? Creo que esa es la pregunta más difícil, porque caemos en este modelo educativo que nos enseña más a seguir la ruta que a cuestionarnos, ¿no? Y el primer paso es, sobre todo, cuestionar nuestro mismo pensamiento. Si realmente nosotros en el quehacer docente, en el quehacer comunitario, en el quehacer de la investigación, sobre todo, estamos cuestionando nuestra postura, cuestionamos esa misma relación de poder de investigador, investigadora, investigadores con la comunidad, si realmente nos interesa modificar esa forma de vida a partir de sus voces o solo es desde nuestra perspectiva, porque creemos que puede ser mejor. El primer paso es cuestionarnos. Creo que uno cae en el giro de colonial cuando empieza a preguntarse si lo que sucede a nuestro alrededor en relación al turismo es normal, siempre ha sido así, o hay otras formas de entender el turismo, o hay otras formas de entender esos fenómenos y esas problemáticas derivadas del turismo, porque no todo es color de rosa, todo tiene una razón de ser, pero también unas consecuencias. ¿Y quiénes han tomado esas decisiones? ¿Por qué las han tomado de esa manera? No hay otras decisiones que tomar. A partir de ese cuestionamiento, em tiene mucho que ver con ese proceso de investigación, con ese proceso de inmersión en la literatura, en la teoría, en saber y conocer qué sucede en otros espacios, pero también en el contacto con la realidad de otras situaciones. El hecho de poder salir de nuestra burbuja y tal vez de mucha de la comodidad que nos pueda dar un modelo, em, de conocimiento eurocentrista, es poder saber qué sucede a nuestro alrededor, pero ¿por qué sucede de esa manera? Hay otras formas de vivir, otras formas de investigar, otras formas de comunicar. El hecho de los cuestionamientos propios y de que lo que hagamos, sobre todo desde nuestro trabajo en el ámbito en el que estemos, cuestionarnos de manera constante si lo que estamos haciendo afecta a terceras personas y si afecta, cómo las afecta y por qué las afecta. Entonces, creo que, después de interactuar con ese giro de colonial, pues uno va quedando con un investigador, un alumno, una alumna, em, va quedando con ese cuestionamiento constante de saber si lo que estamos haciendo tiene un impacto. Entonces, creo que esa es la la clave en relación a incentivar esos cuestionamientos en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, en nuestro quehacer docente, en nuestros mismos grupos de trabajo, en nuestros mismos grupos de investigación, en nuestra misma comunidad, ¿no? Entonces, en el cuestionamiento permanente de nuestro quehacer. Ok, bueno, muy interesante y sí, ¿no? Es un punto de partida en el que hay muchísimas acciones que se van además entrelazando, sosteniendo y haciéndonos avanzar para ir descubriendo, ir desnormalizando lo que, como ya comentaste, damos por sentado, pensamos que siempre ha sido así y sin darnos cuenta seguimos reproduciendo, ¿no? Estos modelos, estas formas de pensamiento y negando algunas realidades comunitarias sobre todo. En este sentido, Alejandra, tú tienes una
bueno, un área de experiencia importante en el turismo de base local. Me gustaría preguntarte, ¿piensas que esta forma o este modo de gestionar el turismo, de planearlo, promueve la decolonialidad? ¿Nació con esa intención? ¿Se encontró con esta intención en el camino? Porque, bueno, además también tienes experiencia en los estudios de género, ¿no? Entonces, ahí como las metodologías feministas han hablado con la decolonialidad o se ignoran, va cada una por su lado. ¿Qué nos puedes comentar más al respecto? Bueno, en este sentido, sobre todo la pregunta asociada a las comunidades, yo creo que las comunidades son el ejemplo perfecto de cómo han logrado, subsistir a pesar y a través de este sistema, sin conocer el término tal vez, teórico, pero sí en la práctica han sido un ejemplo de cómo se organizan y sobre todo la perspectiva de tomar las decisiones en conjunto para el bien común, para la comunidad, para la familia, poner primero a la familia, a la comunidad, a la organización, antes que solamente una persona, o solo la voz de una persona, o de cuestionarse por qué desde fuera tienen que venir a decirnos cómo conformarnos, cómo configurarnos y qué tipo de mecanismo vamos a utilizar para atraer el turismo, ¿no? Entonces, creo que han sido el claro ejemplo de decidir y que muchas veces la comunidad ha dicho, o las comunidades han dicho: "No queremos participar porque no nos interesa, estamos cómodos así, estamos viviendo de una manera organizada, tenemos, qué comer, tenemos suficiente y no queremos, las problemáticas que traen consigo el turismo". Y otros ejemplos, sobre todo en el ámbito, mm, en el que me he desarrollado en Chiapas, en la selva lacandona, han sido muy enfáticos en decir qué es lo que no quieren de fuera y que no quieren privatizar sus espacios, porque es para todos. Entonces, en ese sentido, ese poder también analizar y tener un punto de partida de cómo han actuado las comunidades, de por qué han actuado así, de por qué preservar, ciertas manifestaciones para poder, eh, respetar, hacer que se respete su territorio es muy importante. Y por otro aspecto, por otro lado, el aspecto de cómo ha dialogado este giro de colonial con los estudios feministas, van muy, muy de la mano, sobre todo porque este giro de colonial permite, analizar esas estructuras de poder, pero también esas relaciones de género y estas inequidades de género existentes. No solamente desde el punto de vista de cómo permea el colonialismo y cómo nos hereda esas estructuras de poder patriarcales que previo al colonialismo no las conocíamos. Muchas de estas comunidades, inclusive el llegar con una perspectiva eurocéntrica, analizar el porqué del trabajo o de la multiplicidad de trabajo que puede tener una mujer, las responsabilidades, la maternidad, el trabajo comunitario, social, ambiental que pueden tener, que nosotros podemos decir, no parecería lógico. Y para las comunidades es un requisito porque es un conocimiento también que ellas aportan, una responsabilidad que ellas tienen y, que al final el turismo vuelve a ser una carga, eh, desde el punto de vista económico, de trabajo, mercantilista, pero que al final las mujeres ya tenían una forma de relación, una forma de interrelación y de diálogo. Entonces, el giro de colonial nos permite también analizar desde una postura más crítica esa, eh, relación,
de las mujeres con los hombres, de las mujeres con su comunidad y de las mujeres con la familia. Y también poder interpretar de una manera más cercana, con un diálogo más, desde la voz de las mujeres. Ok, bueno, pues muchas gracias, Alejandra. Nos quedan muchas cosas ahí, o al menos a mí me quedan, seguramente a nuestra audiencia también, muchas cosas ahí dándonos vuelta, resonando para plantearnos, ¿no? Estas nuevas miradas críticas a la actividad turística, y cómo la decolonialidad puede ser un giro epistemológico, como lo comentaste, que nos potencie este, este mejor planear, mejor gestionar la actividad turística. Y desde luego, pues en esta labor, como no podía ser de otra forma, las ciencias sociales juegan un papel fundamental. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo, por compartir aquí con nuestra audiencia, conocer un poco más sobre la decolonialidad en los estudios de turismo y género. Muchísimas gracias, Alejandra. Y no me queda sino invitarles a que sigan. Todavía hay varias actividades propuestas para el resto de la semana en esta 8ª Semana Nacional de las Ciencias Sociales. Hasta luego, que tengan un muy buen día. No, gracias, gracias a todos.